Me digas, arrancamos y hacemos la presentación. Estamos, Marcelo. Podemos comenzar. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, en nombre de esta unidad académica, soy el decano Marcelo Martínez. Les damos la bienvenida a esta nueva propuesta que en conjunto con el profesorado Madre Teresa de Calcuta llevamos adelante como organizadores, como responsables de las instituciones mencionadas. La profesora Viviana Toledo no puede estar acompañándonos, ya el moderador y el profesor también, José Balas, nos va a comentar y hacer una presentación al respecto. Me toca a mí hacer la presentación institucional, porque cada vez que sumamos a nuestra unidad académica estas actividades formativas, y en particular sobre enseñanza de la matemática y las disciplinas que son las fuertes de nuestra unidad académica, como unidad de las ciencias exactas, físicas y naturales. Para nosotros es un gusto, la verdad, llevarla adelante. Esta actividad ha sido declarada de interés departamental por resolución 177 del 2020. Está a cargo de la doctora Mabel Rodríguez, a la cual le agradezco que se sume en el día de hoy. Eh, Les comento que esta actividad que teníamos planificada hace mucho tiempo nos encuentra invadidos con una noticia de mucha tristeza, que es el fallecimiento del doctor Ricardo Krovac en el día de hoy, que, bueno, nos hace reflexionar sobre el rol que tenemos, no solamente en la comunidad universitaria, sino en nuestras vidas, debido a que, bueno, esta pandemia está generando un cambio radical, no solamente en el funcionamiento de las instituciones, sino en la vida de las personas, fundamentalmente en la vida de las personas. En ese sentido, Ricardo es un docente de la Universidad del Comahue, excelente profesional y persona que nos acompaña desde el 2003. Eh, Fue el autor de la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, no solamente en su universidad de origen, sino en nuestra universidad, que está totalmente acreditada por CONEAU y con vigencia y con varias cortes en curso. En ese sentido, y con la autorización de los organizadores, de la disertante y del moderador y de todos ustedes, quisiera pedirles un minuto de silencio por una gran persona que dirigió la maestría en nuestra universidad y en otras instituciones educativas, de universidades de gestión pública de nuestro país y de otras instituciones, tanto latinoamericanas como del mundo entero. Es por ello que los invito a que podamos hacer este minuto de silencio en memoria de Ricardo. Bueno, muchas gracias. La actividad de hoy, como bien mencioné, es una actividad que
organizó el profesor José Balas, vinculando a dos instituciones educativas, la Universidad Nacional de La Rioja y el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dentro de esta universidad, y el Instituto Superior de Formación Docente Madre Teresa de Calcuta, a cargo de la profesora Viviana Toledo. Esta actividad que en conjunto la pensamos para el día de hoy con el nombre que les mencioné, que tiene que ver las consideraciones para la enseñanza de la matemática en tiempo de cuarentena. La teníamos planificada en virtud de lo que sabemos y las dificultades que tiene ya la disciplina en las modalidades presenciales, más ahora en la modalidad donde las universidades que somos naturalmente presenciales hemos debido migrar de manera rápida a una modalidad que muchos desconocían. Nuestra capacitadora es la doctora Mabel Rodríguez, y también lo tenemos presente al licenciado José Balas, que es graduado de nuestra unidad académica, y siempre con el apoyo y la coordinación de la Escuela de Informática del licenciado Gustavo de la Fuente como director, la coordinadora licenciada María Rosa Díaz y nuestro subsecretario de graduados, el licenciado Luis Bazán Robledo. Lo que tengo para destacar primero de Mabel es su generosidad y su capacidad humana a la hora de conectarse y de comunicarse con la gente. Tuve la posibilidad de conocerla en una de las tantas visitas que hizo a nuestra provincia, y en la universidad encontramos una rápida forma de poder entablar y dialogar sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan, que es la educación. Mabel Rodríguez es licenciada en matemática y doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se desempeña como investigadora, docente del área de matemática del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General Sarmiento. Actualmente dirige la especialización en didáctica de las ciencias de la misma universidad y el profesorado superior de educación superior en matemática. Sus líneas de investigación son la didáctica de la matemática y la formación de profesores de matemática. Actualmente dirige el proyecto denominado Conocimiento Matemático y Didáctico en la formación de profesores de matemática, radicado en la misma universidad. Docente de las materias Enseñanza de la Matemática 1 y 2, Análisis Matemático, Residencia 2, entre otras, del profesorado de matemática. Sus temáticas de investigación de interés actual, entre otras, son el desarrollo de habilidades matemáticas, el conocimiento matemático y la didáctica del profesor en su formación, el uso de las tecnologías en las clases de matemática, la resolución de problemas, de interpretación de texto y el lenguaje matemático. Es autora de libros de educación matemática, así como de numerosos artículos de investigación en revistas nacionales y extranjeras. Además, ha desarrollado capacitaciones y cursos de posgrados presenciales y en modalidad en línea o a distancia, y ha presentado ponencias y conferencias en distintas instituciones nacionales y extranjeras. Y también, y doy fe de ello, ha dirigido y dirige a tesistas de maestrías y doctorados, especializaciones y licenciaturas. Está categorizada en el programa de incentivos a nivel nacional como categoría 1. Así que bueno, muchas gracias, Mabel, por sumarte. Podrán advertir la pertinencia y la capacidad de formación de Mabel para el desarrollo de esta actividad. En este sentido, también deseo que el coordinador y moderador de esta actividad pueda comentarnos sobre la idea del trabajo entre dos instituciones y el mensaje de la profesora Viviana Toledo, referida al profesor José Balas. ¿Estás allí? Hola, sí. Quiero agregar sobre la profesora, la doctora Mabel Rodríguez, que es muy útil para todos. Ya mismo anótense. Tiene un canal de YouTube que tiene muchas conferencias y tiene un grupo de docentes muy lindo que participan en
en unos videos cortos, muy concretos, que va a ser muy útil para todos entrar al canal de Mabel Rodríguez y ver todos los videos que tiene. Son muy útiles. Bueno, desde el primer momento que le propuse a la directora del Instituto Madre Teresa Calcuta, Viviana Toledo, me dio el apoyo total, así que hace un tiempo que me consulta y vimos que vamos a seguir trabajando con esta modalidad de compartir experiencias con la Universidad de La Rioja, y también el nivel superior, la profesora Viviana Galván y el licenciado Santiago Arosa nos dieron el apoyo, así que en este momento han difundido esta webinar. Y bueno, la profesora Rodríguez, la profesora Toledo, por suerte está superando una enfermedad, está de licencia hasta unos días más, pero ya está bien. Y me pidió que bueno, que los acompañe y que va a tratar de estar viendo el desarrollo de esta. Así que bueno, yo les agradezco a todos el apoyo y la participación. Bien, muchas gracias, José. Como bien decía, estamos conectados con sala llena. La modalidad va a ser darle, bueno, ahora la palabra a Mabel para que desarrolle su presentación. En la sala de chat pueden ir haciendo sus preguntas, sus consultas, que al finalizar se las vamos a leer a Mabel. De la misma manera, aquellos que nos están siguiendo a través de las redes, @dacefin, a través de la fanpage, pueden hacer la interacción en los muros para que desde ahí se hagan las lecturas correspondientes al finalizar. Como siempre, si bien hay administradores, les pedimos que, salvo que tengan que hablar, tengan y mantengan muteados sus micrófonos, y las cámaras, en el caso de ser necesario, se los va a invitar a que las habiliten. Es importante generar un espacio de comodidad y también de intercambio para quienes están en este momento desarrollando la actividad. En el caso de que Mabel lo decida, puede generar la interacción. Es una metodología propuesta, pero bueno, sí el orden de la sala, y a la hora de hacer las preguntas les pedimos que sean lo más concretos y directos a la hora de hacer la pregunta. Bueno, Mabel, muchas gracias por sumarte. Te presentamos como una colega, amiga y persona que tuve el gusto en conocer en la universidad el año pasado, y la verdad es una gran alegría para mí que podamos nuevamente encontrar un punto de encuentro en estas nuevas modalidades que la tecnología nos ha ofrecido y estamos haciendo uso. La modalidad de los webinars y los seminarios en línea con las transmisiones en vivo. Bienvenida nuevamente al Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bienvenida de nuevo al UNLAR, a la comunidad universitaria, a La Rioja y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Lamento el triste día que nos toca compartir. Gracias a toda la gente que está aquí, y voy a compartir pantalla. A ver si ahí estamos bien y se ve. Estamos bien. Está bien, muy perfecto. bien. Esperen que acomodo yo mi espacio acá. Ahí vamos, ¿eh? Bueno. Bueno, así como la pandemia nos permite acercarnos y tener estos encuentros a la distancia, también nos puso en una responsabilidad importante, que fue la de pensar en la enseñanza de matemática en estos tiempos, y fue un poco la temática que, hablando con el profesor José, nos parecía pertinente de compartir hoy. La presentación es relativamente corta, dura más o menos media hora, y luego queda un espacio
como para intercambiar, compartir, sumar ideas, preguntas o lo que quieran, así que ahí vamos. La idea es mencionar inicialmente un punto de partida respecto de la enseñanza de la matemática que hoy en día uno podría decir que está vigente, hablar de algunos cambios que provocó la cuarentena y en ese sentido empezar a delinear un poco más y a refinar hasta qué punto uno está dando clases virtuales o si son clases que se dan en tiempos de excepcionalidad pero que no tienen las características que tendría que tener una clase virtual o sí, y qué pasó en esta segunda mitad de año en donde ya la cuarentena nos agarra como un poco más parados o bien parados y no la desestabilización que vivimos en marzo. Voy a dar algunas ideas para la enseñanza de la matemática en este tiempo y como les decía, abrimos el espacio para intercambios con todos ustedes. Si uno tuviera que pensar en puntos de partida, hoy en día hay vigentes en la educación matemática muchas líneas de didáctica de la matemática y de educación matemática que todas comparten ser un enfoque constructivista o promover un enfoque constructivista del aprendizaje, y en ese sentido se comparte, aunque las líneas tengan matices diferentes y focalicen en cuestiones que les interesan diversas, que los estudiantes no aprenden cuando escuchan. Es decir, si yo estoy en una clase con mis estudiantes escuchando, no es en ese momento en el que ellos están aprendiendo, sino que se da, el aprendizaje se da cuando uno logra poner al estudiante a hacer cuestiones que involucran a la matemática. Y un hacer, como está ahí con las comillas, un hacer que tenga sentido y que sea formativo para los estudiantes. En este sentido, este hacer, hoy en día, donde la información la tenemos al alcance de la mano solamente con googlear, uno promovería la autonomía del estudiante, es decir, el acceso a la información lo tiene, a diferencia de lo que nos pasaba años atrás, cuando nosotros íbamos a la universidad, muchas veces uno iba para enterarse de una demostración de un teorema que de otro modo no lo podría tener. Hoy en día eso está resuelto, entonces uno pensaría en qué invierto para formar a un estudiante. Y lo que esta pandemia en parte también puso de manifiesto es la necesidad de formar profesionales autónomos. Ni hablar del ejemplo de los profesores, que hoy en día se han tenido que poner a ver cómo se usan las tecnologías, cómo pienso la clase de matemática bajo ciertas restricciones que el contexto me impone. Y la toma de decisiones, es decir, el hacer con sentido, permitiendo que el estudiante tome decisiones, lo que redunda a favor de su autonomía. Por otra parte, uno intentaría favorecer la argumentación y uno podría seguir así como cuestiones centrales y centrales también respecto de la ciencia matemática, que es lo que nos ocupa o lo que nos preocupa respecto de su enseñanza. Si uno se piensa en el rol de docente, y esto está más allá de la cuarentena, por eso les decía de la cuarentena y la pandemia, es como un posicionamiento inicial que aquí quise sintetizar. El docente, cuando reflexiona sobre un cierto contenido matemático que va a enseñar, sería deseable que se responda algunas preguntas. Preguntas como, ¿por qué es necesario y debo enseñar ese tema de matemática? ¿Qué tipos de problemas ese contenido resuelve? ¿Qué tipos de argumentaciones se ponen en juego cuando voy a trabajar con este contenido? ¿Qué contextos dejan al descubierto significado y cuáles ayudan a comprender diferencias con otros contenidos que se vinculan con este? ¿En qué contexto histórico y cultural aparecen estos conocimientos? ¿Cómo contribuyen a la organización del saber matemático? Y podríamos seguir. Esto pone al profesor en un lugar reflexivo inicialmente en el que no va por inercia a dar un tema en la clase porque figura en el programa, sino que empieza como a cuestionar el saber matemático. Habiendo hecho esto, teniendo como una claridad en por qué quiero enseñarle esto a mis estudiantes, hay una cuestión que desde mi perspectiva es clave, que es invertir la forma de pensar. Y en lugar de pensar qué es lo que voy a enseñar en mi próxima clase, cuando invierto esa pregunta, preguntarme qué quiero que mi alumno aprenda. Fíjense que
parece como un juego simple, pero cambia completamente la perspectiva desde cuando uno se piensa en voy a estar brindando tal cosa, voy a estar proponiendo tales ejercicios, no voy a estar pensando en qué voy a exponer, no voy a estar pensando en cómo organizo el tiempo, cuánto tiempo le dedico a este ejemplo o a la exposición de tal o cual teoría, no busco primero actividades que me gustan, no le echo culpas al estudiante cuando hay algo que no funcionó porque no aprendió, sino que esta forma de invertir la manera de pensar nos permite partir de haber puesto una meta que entiendo que es valiosa para el estudiante que tengo adelante, por la carrera que estudie, por el nivel educativo en el que esté, y esa meta de aprendizaje que considero que es valiosa para el otro, la tengo que pensar qué le voy a proponer a mi estudiante para que él, en ese tránsito a mi propuesta de mi mano, pueda alcanzar esa meta que es valiosa para él. Una vez que definí la meta, propongo un recorrido y uno lo transita, la idea sería que esa implementación, que a lo largo de esa implementación, el profesor pueda recabar datos que le permitan evaluar cómo le funcionó su propuesta. Y enfatizo esta idea de recabar datos para poder trascender las impresiones. Estamos muy acostumbrados como profesores a salir de una clase y decir, me encantó la clase, los alumnos se recontraengancharon, y tener pocas evidencias de lo que significa eso en voz de los estudiantes. Entonces, durante esa implementación, la idea de recabar datos nos permitiría evaluar la propuesta y tras esta reflexión con pautas de la comunidad académica, eventualmente ajustar nuestra propuesta. Estas cuestiones de establecer una meta, proponer un recorrido, recabar datos y evaluar, siempre el profesor debería, o entendemos que debería hacerlas en el contexto en donde sabe qué conocen sus alumnos, qué saben de matemática, cómo han estado acostumbrados a trabajar, qué recursos tecnológicos disponen, les dejo usar calculadora. Pensemos en la presencialidad. El profesor puede decidir qué recursos habilitarle o no a los estudiantes. Bueno, ahora en este tiempo de pandemia, esta cuestión del contexto se pone de relevancia y es lo que quiero comentar aquí. ¿Hasta qué punto uno entiende desde alguna perspectiva los cambios que la pandemia nos provocó? Si uno piensa en clases presenciales, nosotros tendríamos a todos nuestros alumnos juntos en el aula. El aula es el contexto en el cual el profesor organiza los tiempos, decide los recursos que habilita o inhabilita para utilizar, determina las interacciones, si los estudiantes van a estar trabajando en grupo, si van a pasar al pizarrón a hacer algo. Es decir, el contexto, la organización o el diseño del contexto queda en manos del profesor en el aula, en el momento en el que se encuentra presencialmente con sus estudiantes. Yo vengo denominando a esta enseñanza de la matemática que nos tocó desde marzo hasta ahora como clases virtualizadas, y las voy a distinguir de las virtuales, o enseñanza en tiempos de excepcionalidad. Esa es una denominación que me parece que representa lo que nos está pasando, y es que en esta realidad actual, el contexto de cada estudiante está en su casa. O sea, cada estudiante tiene un mundo en su casa que el profesor desconoce y que el profesor no puede configurar. El profesor no puede decidir los tiempos en los que nuestros alumnos tienen o no tienen que trabajar, que interactuar, pueden o no, podrían no tener condiciones familiares para conectarse en un encuentro sincrónico como estamos teniendo ahora, podrían no tener condiciones ni siquiera de comodidad básica como para hacer una tarea y mandarla, podrían no tener conectividad de internet, podrían no tener señal de celular. Entonces, el profesor, cuando la pandemia nos encontró, se encuentra con una situación de este estilo, que es la de contextos absolutamente no controlables por él. Si uno piensa en lo que sería una clase virtual nacida para la virtualidad, clases virtuales de matemática que se hayan pensado para la virtualidad, claramente cada estudiante tiene un contexto, pero hay un punto en común.
porque tanto los estudiantes como los profesores decidieron encontrarse en clases virtuales. El profesor, sabiendo cómo se maneja el trabajo en la virtualidad, habrá propuesto un curso para darse en un contexto virtual, y los estudiantes que se anotaron a un curso virtual, se anotaron sabiendo que iban a tener que contar con ciertas cosas, sean de recursos tecnológicos, sean de tiempos de trabajo, sean de tiempos para interactuar con otros. Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia no nos dejan en esas buenas condiciones como acabo de mencionar. Por lo tanto, nuestros profesores tienen o podrían tener una situación diferente por cada curso que tengan. ¿Se dan cuenta? Podría uno tener un curso en donde los alumnos no tienen conectividad, otro curso donde sí tienen conectividad, un curso donde hay uno que no puede encontrarse en un tiempo sincrónico, y entonces el uso de los recursos que me es útil en un contexto no necesariamente aplica en otro. Y viene la tarea complicada, y por eso los profesores estamos tan desbordados, de la necesidad de pensar y de diseñar para cada curso una propuesta. Ahora, ya sé esto. ¿Cómo pienso cada propuesta en cada curso? Tengo que conocer el contexto, y para cada contexto me respondo qué objetivos y metas valiosos para mis estudiantes pongo, qué propuesta los invito a que transiten, evalúo y ajusto. Entonces uno dice, en alguna medida, aunque estemos en tiempos de pandemia, la forma de pensar cómo gestar la enseñanza es idéntica que la que se daría en la presencialidad. El modo de encararlo es el mismo. Las respuestas van a ser otras, van a ser diferentes. Paso entonces a dar algunas ideas para la enseñanza en estos tiempos de pandemia, y quiero empezar por algunos errores muy comunes. Hay una mala interpretación respecto de qué significa una clase virtual. Hay una asociación que clase virtual es lo mismo que encuentro sincrónico, que solo estoy dando clase virtual cuando estoy en un encuentro sincrónico con mis estudiantes, y esto no necesariamente es así. Y ahora me voy a ir con los ejemplos y con las ideas a contar el caso extremo, a contar el caso donde nada haya sincrónico y sin embargo uno puede, de alguna manera, ofrecer buenas clases virtuales. Una clase virtual podría contener encuentros sincrónicos, podría contenerlos o podría no contenerlos, pero es interesante para mí empezar a pensar en esta disociación, que no significa dar clase virtual solamente el tiempo en el que estamos en un encuentro sincrónico. Tampoco estoy dando clases virtuales si grabé un video y se lo mando a ver a mis estudiantes, o le explico algo en un texto que escribo y les doy el PDF para que lean. Esto se asocia más a un modelo tradicional de enseñanza, ¿se dan cuenta? Genero una explicación, sea en video o en un escrito, se lo doy a mis alumnos, considerando que al escucharme o al leerme, y voy a hacer una mención explícita sobre la lectura, el estudiante aprende porque me escucha o aprende porque me lee. Y uno de los posicionamientos iniciales que mencionaba justamente iba en la dirección opuesta a esto. Tampoco estoy dando clase virtual, y esto es un error común, cuando logré resolver cómo les hago llegar a mis alumnos lo que tenía previsto para la presencialidad. Por eso quiero distinguir en algún punto lo que nosotros hicimos en marzo, cuando la pandemia y la cuarentena nos tomó de sorpresa y de un día para el otro tuvimos que decir, no se vuelve a clase, ¿qué hago con mis alumnos? Uno ahí hizo esto. Pensó cómo le hago llegar a mis alumnos lo que tenía previsto. Hoy en día la situación es distinta, porque pudimos en algún punto parar, reflexionar sobre lo hecho y empezar a organizar el segundo cuatrimestre, por ejemplo, a nivel superior, donde las materias eventualmente cambian o donde uno tuvo el corte de mitad de año. Uno pudo decir, bueno, a ver, esperemos un poco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no? ¿Cómo organizo la segunda mitad del año? Estamos hoy en día, en octubre, en una situación mucho mejor que la que estábamos en marzo al respecto. Y otra cuestión que considero que es equivocada es la de pensar que uno adapta lo que tenía
pensado para la presencialidad a la virtualidad. El término adaptar es el que pondría en discusión. Uno gesta nuevamente una propuesta para la virtualidad, la crea, la diseña. También es un error común pensar que estoy dando clase cuando puse a mis alumnos a ver un programa o a escuchar un programa en la tele o un programa de radio. ¿Cómo pensar en estas clases virtuales o virtualizadas? Las clases, como toda clase, y pensemos en una clase presencial, arrancan con una apertura que el profesor hace, les avisa qué es lo que se va a trabajar en esa clase, hay un cierre que tiene la clase. Bueno, esta estructura tendría que mantenerse en estas clases, virtuales o virtualizadas. No tengo conectividad, solo me puedo manejar por WhatsApp, por Telegram, por una aplicación de este estilo. Lo haré con un audio, lo haré con un video, lo haré en un escrito, anticipo el recorrido. Les digo a los alumnos a qué los estoy invitando a trabajar, qué es lo que van a tener que hacer, si resolver alguna actividad, si trabajar en grupos, si ver un video, si hacer una lectura, si contestar preguntas. Y hay un hilo conductor que tiene esa clase. Es como el trabajo del profesor que le da un hilo conductor a una clase, tendría que verse plasmado en estas propuestas de clases virtuales o virtualizadas. Y un cierre donde me despido, les digo cuál va a ser nuestro próximo encuentro, si va a ser sincrónico, si no va a ser sincrónico, si les voy a estar mandando algo por alguna vía o no. Hay que dar pautas de trabajo temporales, formas de entrega, qué modalidad de trabajo propongo, prever las interacciones entre estudiantes y con el docente, si hay algo que quiero que trabajen en grupo y se van a organizar, o si van a tener algún tipo de interacción o tiempo de tutorías o de dudas con el docente, instancias orales donde el profesor hace devoluciones en audio, en un video, con explicaciones, con mención de errores, devoluciones. Una cuestión importante que me parece clave, y esto que digo aquí es de estas cosas que van más allá de lo virtual y lo virtualizado, y que desde mi perspectiva aplica perfectamente en la presencialidad, que tiene que ver con pensar en la enseñanza de la matemática desde una meta. Estoy en un punto de partida y ponerme una meta a largo plazo, al mayor largo plazo que pueda. Me queda un cuatrimestre, tengo la posibilidad de pensar en un cuatrimestre, voy a pensar qué quiero que mi alumno haya logrado al finalizar el cuatrimestre. Me quedan 2 meses, voy a pensar esa meta para el final de estos 2 meses. Es decir, al mayor largo plazo que pueda, pongo metas pensando en lo que quiero que mis alumnos aprendan. Y a partir de ahí, empiezo a ponerme metas más cercanas. Para lograr esta primera meta lejana, me pongo una meta más cercana que entienda que desde ella puedo llegar a la meta. Pero esa meta cercana tal vez esté a 3 meses del día de hoy, del punto de partida. Entonces me pongo una meta anterior y trazo o imagino un camino que me pueda llegar. Y de esta manera, pensando a dónde quiero conducir a mis alumnos, termino por último pensando qué voy a hacer la clase que viene, pensando qué voy a hacer clase por clase. Algunas pautas para la planificación. Si uno va a escribir, si uno les habla, les va a hablar. O sea, me grabo, les hablo como si los saludara. Si les escribo, la sugerencia es escribirle como si uno les hablara, porque los estudiantes pueden estar en una situación endeble, pueden estar en una situación familiar complicada, por cuestiones familiares, por cuestiones del lugar en donde viven, de enfermedades, de gente anciana o chicos al cuidado. Hay toda una cuestión afectiva que el hablar y el video nos permite acercar, que considero que habría que atender, no agobiar en extensión ni en tareas. Esto de que puede no servir lo mismo en distintos años o cursos, ya lo dije. Y una cuestión sumamente importante, tanto para la virtualidad como para la virtualización, es considerar que algo que propuse no me sirvió porque considero las respuestas de los estudiantes y tengo que modificar. Es decir, tendría que estar abierta a cambiar algo de ese trayecto que propongo cuando me doy cuenta que no me resultaría apropiado para lograr esa meta. Dejar espacios para indagar cómo están avanzando y recreos.
un tiempo de algún tipo de distensión, por ejemplo. Hay que tener cuidado con los tiempos. Yo vengo haciendo una sugerencia que es planificar el trabajo por semana, como que la unidad de tiempo sea una semana, y no si un curso tenía, supónganse, 2 encuentros a la semana, lunes y jueves, martes y viernes, no hacer algo el martes y algo el viernes, porque los tiempos de organización, tanto del profesor como de los estudiantes, son distintos. Habrá alumnos que en la semana están complicados porque tengan cuidados familiares que atender y solo pueden dedicar el fin de semana, otros que no pueden dedicar el fin de semana, por la misma razón podría ser, y solo pueden en la semana. Entonces, esa planificación, ese hilo conductor en donde uno los invita a un cierto recorrido que tiene unas metas claras, una buena idea es pensarlo semanalmente, y no consideren que si yo tenía clase lunes de 8 a 10 y jueves de 8 a 10, mis alumnos en ese horario van a poder dedicarse al trabajo que les planteo, porque no necesariamente eso ocurra. Uno podría utilizar videos, la tele, la radio, como parte de una clase virtual, pero como un componente en esa lógica en donde digo, bueno, y en tal momento vayan a ver tal programa o a escuchar tal programa, y podría hacer preguntas antes de mirar el programa o después de reflexión, y si no vi el programa porque sé que sale un cierto día a una cierta hora, nos toca hacer esas preguntas a continuación o reflexiones a continuación. Aquí vuelve la cuestión que mencionaba hace un momento de lo oral. En una primera tendencia, cuando nos tomó la pandemia por sorpresa en marzo, tendimos a dar por PDF las clases, a escribir las clases y mandarlas. Eso tiene muchas debilidades. Tiene una debilidad importantísima, que es que la comprensión de la lectura matemática es de alta complejidad. Y eso basta verlo en estudiantes avanzados de licenciatura o de profesorado cuando tienen un texto del que deben comprender la matemática, al margen de que en el aprendizaje de las lenguas, lo escrito es posterior al oral. Y vuelvo a resaltar aquí la cuestión afectiva, que lo oral acerca, no es lo mismo que lean esto que yo estoy escribiendo a que escuchen el tono o el énfasis o la cercanía que la oralidad podría llegar a generar. Y en este sentido también considerar las devoluciones por audio. Hay aplicaciones muy fáciles, aparte del WhatsApp, como el Talk and Comment, que es una extensión del Chrome, por el que uno le puede grabar un audio, y entonces también un poco aliviana la tarea del docente, que están desbordados. Con los símbolos yo diría no morir en el intento de querer tipear en el editor de ecuaciones todo lo que le queramos ofrecer a nuestros estudiantes, considerar escribir a mano, sacar fotos, aunque lo vaya a poner en un Power, podrían esas fotos estar manuscritas dentro de un Power, y esto rige tanto para profes como para estudiantes. Y nos toca, si les damos cosas escritas, explicar cómo se lee. Si yo leo F, abrir paréntesis, X, cerrar paréntesis, eso tengo que leerlo F de X, y entonces me toca explicar ese tipo de cosas que en una clase sería natural, porque se combina la escritura con lo oral. Respecto de las interacciones, uno puede preverlas, indicar el tiempo, decir tienen 4 días para hacer tal trabajo. Si estamos en un encuentro sincrónico, el profesor puede dejar una tarea, desconectarse, los estudiantes trabajar interactuando por WhatsApp o por Drive y volver al encuentro sincrónico, considerar también hacer devoluciones grupales. Y sobre evaluación, que es un tema que en general es delicado, en general uno tendería a evaluar el proceso de aprendizaje más que resultados, no tendría por qué ser sincrónico, habría que evitar preguntas de verdadero o falso, si tal cosa vale o no vale, o pedir una definición que puedan pegar y ya está, que no me muestran ningún tipo de comprensión. Si uno está haciendo una evaluación del proceso de aprendizaje y los estudiantes vienen trabajando sostenidamente y vienen haciendo entregas, el profesor podría pedirles volver sobre alguna de las entregas, verla hoy en día, identificar errores, cuestiones que entiende el alumno que todavía no maneja, dónde seguiría ahondando, y entonces
uno recupera el rastro personal y no estaría uno tan preocupado por si se copian o no se copian. Ahí estoy más o menos en el tiempo previsto. Si les parece, preguntas, ideas, cualquier cosa que quieran compartir, yo voy a dejar, voy a hacer mención a 2 palabras que me parecen clave en esta época, que son, y voy a dejar mi correo y dejo de compartir pantalla. Estas 2 palabras que para mí se pusieron, pero con extrema claridad las veo en escena en este último tiempo, es la jerarquización de la tarea docente, la creatividad y la, esperen que voy a volver a compartir que se me fue, la adaptabilidad que los profesores han mostrado en este tiempo es enorme, y si uno es reflexivo con su propia práctica, habremos aprendido muchísimo, y la creatividad asociada a cómo poner en juego estas cosas que uno podría tener en claro cuando los contextos de mis estudiantes son tan diversos como los que se están poniendo de manifiesto hoy en día. A ver si puedo poner, ahí está. Ahí está el correo, mi correo electrónico, por si alguno quiere compartir conmigo algo. Copien, sacan esto, dejo de compartir y si quieren escuchamos, leemos preguntas, intervenimos, interactuamos entre todos. Bien. Bueno, Mabel, María Rosa, no sé si hay preguntas en el Facebook. En Lo el que sí, Facebook, sí, perdón. Están fascinados. Te saludo desde Carmen de Patagones. Me encanta, siempre muy concreta. Y en el chat vi que preguntaban si podías compartir el documento. el documento. Sería el PowerPoint, Sí, Mabel. me mandan un mail, yo contesto todos los mails siempre. Así que me Bien. mandan un mail y con mucho gusto les comparto el Power. Igualmente queda la grabación, o sea, esta grabación seguramente queda en algún lado. Yo suelo decir, el Power lo comparto siempre al que lo quiere, pero es difícil cuando uno tiene solamente el Power reconstruir el hilo conductor de la charla, y suelo dar como ejemplo cuando uno está en una clase, que algunas cosas las copia en el pizarrón, pero la clase la rige el discurso oral. Entonces, seguramente a más de uno le habrá pasado alguna vez que toma nota solamente de lo que está en el pizarrón y cuando llega a la casa no entiende nada, y no entiende cómo no entiende cuando en la clase entendía maravillosamente. Con el Power puede ser que pase algo similar. De todas maneras, yo le comparto el Power al que lo quiera tener, y el hilo conductor lo tienen en esta charla que queda grabada, así que tienen lo que quieran a disposición. Mabel, piden si por favor podés repetir el mail. Sí, ¿lo pongo acá? Lo puedes escribir por el chat, Sí, lo pongo acá en el chat. va a ser mucho más fácil. Y ustedes lo comparten a la gente que está viendo. Esperen que ahí se me tildó. A la gente que Sí. está viendo en Facebook, ustedes se lo copian por allá. Ahí va. Sí, yo Bueno. Es mrodri, m de Mabel, de Rodríguez, @campus.ungс.edu.ar. Ahí está. Ahí me Bien, quedó en privado. Esperen. ahí María Rosa lo va a compartir. Bueno, hay una pregunta, Mabel dice, bueno, también hay felicitaciones por la presentación, dice, muy concreta con sus aportes. Dice, el uso de GeoGebra como recurso didáctico de estos tiempos. ¿Qué opinas de eso, de esta herramienta nueva? Bueno. No sé si se está escuchando. Sobre el uso del GeoGebra es la pregunta que escuché. Sí, ¿qué opinas? Bueno, considero sumamente valioso para los estudiantes que uno pueda
ofrecerles a los estudiantes la posibilidad del acceso a las nuevas tecnologías. Desde mi perspectiva, no tiene sentido resistirse. En algún momento, en alguna época anterior, y la gente más grande que esté mirando tal vez recuerde, el uso de la tabla de Howell, cuando los profesores se resistían a que dejemos de usar la tabla de Howell para utilizar la calculadora para cálculos, por ejemplo, de logaritmos, donde teníamos que interpolar con funciones lineales para encontrar el logaritmo de un valor que no figurara en la tabla. Algunos de nosotros vivimos esa transición, el abandono de la tabla de Howell a cambio de la calculadora. Después todavía hoy está en discusión si dejamos o no dejamos usar la calculadora, y los recursos tecnológicos entran en esa misma línea. Desde mi perspectiva estamos atravesando esa transición a que entendamos que la tecnología está entre nosotros y se instaló, y lo que ocurre con ella cuando uno decide habilitarla a que los estudiantes la utilicen. Fíjense las cosas interesantes que pasan. Uno, cambian completamente muchos ejercicios. Nosotros hemos resuelto ejercicios donde nos hacían hacer todo un estudio completo de una función con la finalidad de obtener un gráfico. Era una finalidad valiosa y todos los pasos que teníamos que hacer absolutamente pertinentes para esa finalidad, sin la cual no comprendía globalmente el comportamiento de la función. Hoy eso está resuelto a un clic. Y entonces al profesor lo pone en una situación compleja porque le hace repensar las actividades que le va a dar. Uno tendería a decir, inhibo el uso del recurso tecnológico para que mis actividades sigan teniendo vigencia. Yo invitaría a decir, me resigno y doy la bienvenida a que estas herramientas tecnológicas estén entre nosotros. Pensemos qué nuevas actividades les podríamos ofrecer para que tenga sentido el trabajo con las tecnologías y para que el foco esté en algo valioso de matemática. GeoGebra y las que sean. Insisto en, el que tiene que usar la tecnología es el alumno, no el profesor incluir tecnologías en su clase porque él usa un PowerPoint o él usa alguna cosa o él usa una aplicación. No perder el foco en lo matemático, que sea alguna cuestión matemática que nosotros les planteemos a nuestros alumnos donde les dejemos la libertad de que decidan si quieren o no apelar a la tecnología y en caso que decidan que sí, a qué recurso. Para el que esté interesado, tenemos algunas pautas en un libro que está en versión digital en la página de la universidad que lo podrían descargar. Bueno, eso. Me pasan un mail, les paso el link, no sé si lo tengo a mano, pero mientras charlamos, si lo encuentro, se los pego acá en el chat. Bien, Mabel. Sí, José, decime. Sí, o sea, yo tengo una inquietud, pero creo que es para otra sesión, porque en general a mí me preocupa cómo podemos hacer para cambiar o sea, la idea que tiene la gente en general, los alumnos en particular, sobre la matemática. Es un problema grave porque no es fácil enseñar cuando ya la predisposición de los alumnos es ver algo tedioso, aparentemente estático, cuando la matemática no tiene nada que ver con eso. Nosotros sabemos que la matemática es la vida misma, es la naturaleza, es el arte. Así que la pregunta sería, ¿cómo podrían hacer los docentes para que la gente, los alumnos, puedan cambiar esa idea? ¿Cómo podríamos acercarle a los alumnos lo que hace un matemático, las ideas revolucionarias que se crearon en la matemática, los valores que tiene la matemática y la aplicación a todos los campos de la vida, de la ciencia, del arte
que tiene la matemática, como para que los alumnos comprendan que no es solo resolver un problema utilizando una fórmula. Bueno, pregunta desafiante. En alguna medida uno piensa esto. A ver si este hilo de argumentación te da alguna pista, José. Esta imagen negativa que la matemática tiene, y la tiene en la gente común, porque digo, todos nosotros que estamos acá interesados por la matemática, nos encanta la matemática, vemos esa descripción completamente positiva que vos acabás, José, de hacer, pero no es la imagen que la gente común que no trabaja en matemática tiene. Y entonces, si uno se pusiera a pensar, ¿por qué tiene esa imagen de la matemática? Uno cae en las experiencias que han tenido con matemática. Y cuando uno piensa las experiencias que han tenido con matemática, uno dice, la escuela, algo de lo que pasó en la escuela, algo de nosotros como profesores ha generado esta imagen negativa y que gente que elige carreras solo porque no tienen matemática. Entonces, si uno llega ahí, podríamos pensar que algo de lo que estamos haciendo está generando esa imagen. Entonces uno podría empezar a pensar, ¿qué tal si tratamos de modificar algo de lo que estamos haciendo en las clases para ver si se modifica esa imagen negativa que tiene la matemática? Yo el año pasado me habían invitado a dar una charla TED, que el que quiera la va a poder pescar, y un poco hablaba de eso, y ahí puse una imagen que la van a ver, una imagen real, construida por palabras que gente de todo el país contestó respecto a cómo ve la matemática, gente que no hace matemática, y la misma pregunta la contestaron los alumnos que yo tenía en aquella ocasión, a quienes les encantaba la matemática, y era un contraste tremendo, tremendo contraste. Yo ya a esta altura estoy convencida que hay algo de la matemática que tiene que poder vivir el estudiante más cercano que sentarse en una clase, repetir procedimientos o copiar mecánicamente cosas que antes tenían sentido cuando la información no estaba tan al alcance de nuestras manos. Hoy esos datos los tenemos. Quiero un dato, lo saco en un clic. Google me da el dato. ¿Qué hago con el dato? Bueno, ese es el tipo de formación que yo creo que a un estudiante lo desafiaría. Es, vos tenés que resolver esto, accede a la información que quieras, te ayudo con lo que necesites, pero tiene que ser formativo para el otro. Yo diría ahí, hay algo de lo que hacemos que está generando esa imagen, me animaría a cambiar. O las actividades, o la gestión de la clase, o la propuesta de enseñanza, o la forma de evaluación. Digo, algo de lo que está en mis manos, yo quisiera modificarlo, para ver si empiezo a modificar la imagen que se construye en los estudiantes. Mabel, Sí. tengo una consulta desde Facebook. Dice Nazarena, ¿podríamos conversar sobre algunas líneas para el trabajo matemático en tiempos de primaria, en la escuela primaria? Muchos docentes están necesitando alternativas sobre el tipo de propuesta y cómo hacerla llegar a los hogares, siendo a veces que no hay acompañamiento en el hogar, no por falta de interés, sino por desconocimiento. No sé si es objeto de esta charla la formación en primaria, disculpe. No hay problema, no me incomoda en lo más mínimo, yo no soy experta en primaria, lo digo siempre, pero no me incomoda en lo más mínimo decirlo panchamente. Sí conozco gente que tiene niños en primaria y que le ha resultado muy complejo este tiempo, y conozco maestros que están dando clase en este tiempo y que están como desbordados por los WhatsApp con los padres, dándole las tareas, los padres acompañando a los hijos. Cuando el padre se mete porque se mete, cuando no se mete porque no se mete, o sea, es una situación muy difícil. Cuando empezó la cuarentena, a mí lo que me salió, la primera palabra que me salió como para decir ante profes que me consultaban qué hacemos y qué sé yo, fue calma. Fue lo que me nació decir, y creo ahí que hay que
tratar de entender esto de los contextos familiares, pensar en qué cosa es valiosa para los estudiantes, si es factible. Digo, en esta época tan complicada, la factibilidad, que sea factible que los estudiantes hagan algo, tiene que ser un criterio. Porque si necesito que para hacer una actividad vayan a comprar no sé qué, pero no se puede salir, se perdió el sentido. Yo no sé de qué manera manejaría el vínculo padres-profe, profe-padres, padres-chicos. Yo soy de la idea, pero les digo que no soy experta en primaria y se los digo así mirándolos a la cara, así que tomen con pinzas esto que digo. Yo soy de la idea que el estudiante desde los primeros grados tiene que ir adquiriendo la responsabilidad que le atañe según la edad. O sea, no soy de la idea de que el padre le haga la tarea al niño. Pero bueno, seguro que acá habrá más gente experta que tal vez quiera participar. Si están en el Zoom y quieren hablar, son bienvenidos. Si están en Facebook y quieren escribir y contradecirme, son bienvenidos. Digo, no es mi campo de experticia. Pienso el sentido de lo que uno está haciendo y el tiempo complejo y la formación, o sea, la pienso del sujeto, o sea, tiene que tener tareas donde la responsabilidad sea la adecuada para la edad. No me pregunten cómo las armaría, porque es lo que no sé, pero el maestro que sí tiene claro eso, bueno, algo donde la responsabilidad sea del niño. Y entonces la familia acompañar en el sentido no de enseñarle matemáticas, sino de que le apoya el aprendizaje, que apoya que en esta situación tan compleja, igualmente los maestros siguen enseñando, las instituciones siguen ofreciendo enseñanza y las familias siguen mandando a sus chicos a la escuela con el significado ampliado que eso tiene hoy en día. Bien, tenemos otra consulta. Marisa nos pregunta en Facebook, ¿se puede usar Photomap donde describe todo el desarrollo del ejercicio? Yo insisto con esto, el Photomat existe y está en nuestros celulares, está al alcance de la mano. De nuevo, es como el mismo comentario, me obliga a pensar actividades diferentes, donde ya la actividad no va a ser resolver x² menos 4 igual 5x. Me obliga a mí a pensar otra cosa. Yo no me negaría a la tecnología porque tenemos a nuestros alumnos unos años, unos pocos años, después quedan libres por la vida. Desde mi óptica, lo mejor que puedo hacer es permitirles tener herramientas para manejarse. El Photomap es una herramienta. Sería fantástico que lo usen adecuadamente, que entiendan cuándo el Photomap tiene limitaciones, cuándo no pudo resolver algo, cuando pongo en GeoGebra y una gráfica que tenía que ser de una cierta forma la dibuja de otra porque no, por las limitaciones del soft. O sea, yo invertiría en otro tipo de preguntas y le habilitaría todo lo que quieran tener. Pero es una tarea compleja y por eso digo, el tiempo de transición que estamos viviendo y que en alguna medida la pandemia aceleró, porque nos puso con la tecnología delante para comunicarnos, para mí nosotros atravesando esa transición, estamos atravesando esa transición. Y entonces uno es más resistente, pero si se imaginan de acá 20 años, ¿tendría sentido que sigamos haciendo las cuentas en papel y lápiz? Yo tengo mis dudas. Bien. También nos preguntan el uso de la gamificación en la virtualidad para introducir un tema. ¿Sí qué piensas, Mabel? Todos los recursos que se les ocurran, sean juegos, sean actividades lúdicas, sean películas, sea la lectura de literatura, todo para mí suma, pero es un recurso que el profe o el maestro tendría que usar con un sentido de qué aprendizaje de matemática está queriendo que el alumno alcance. Es decir, siempre primero va la meta, va esa meta que yo dibujaba esquemáticamente como una meta como de un blanco de dardos, o sea, siempre primero está la meta.
con un sentido formativo y valioso de matemática para el alumno. Listo, la tengo pensada. Ahora, ¿con qué recurso me acerco? El juego, un video, una película, una poesía, lo que quieran. Todo para mí tiene sentido, pero es una articulación que hay que organizar, no priorizando el recurso, no diciendo primero, voy a dejarles usar tal recurso, voy a hacer juegos, No, primero está la meta y luego pensar cómo hago para que alcancen esa meta. Y ahí es todo bienvenido, con esta coherencia, ¿no? Digo, ese recorrido tiene que ser como un recorrido fluido que permita que los estudiantes alcancen la meta, y ahí vale y va de nuevo la creatividad, de nuevo en escena. Bien. Viviana Toledo nos dice, buenas tardes, muy claro todo, Mabel. Los docentes del Instituto de Formación Docente continuamos enseñando contenidos de un diseño pensado para la presencialidad. Hoy estamos priorizando y pensando mejor qué queremos que los estudiantes aprendan. Agradecidos de nuestro Instituto Madre Teresa de Calcuta por esta articulación con el Departamento de Exactas del UNLAR y en especial por esta presentación. Muchas gracias. Sí, coincido absolutamente. Hoy en día que uno sabe que tal vez no llega a trabajar todo, tal vez algún contenido haya que dejarlo afuera, ahí los profes estamos todos pensando en lo irrenunciable. O sea, ¿dónde pondría todas las fichas sabiendo que algo me va a tener que quedar afuera porque uno perdió clases, porque se desconectaron los alumnos? En el nivel superior hay alumnos que hemos perdido en este tiempo y eso nos lamentamos, y uno hizo todo lo que pudo para no perderlos, pero sí los perdió. Colegas me cuentan lo mismo de los otros niveles, y ahí la esperanza o la expectativa, si uno quiere, es que cuando la presencialidad vuelva, en algún formato en el que vuelva, esos estudiantes vuelvan a estar en el aula, ¿no? O sea, que sea como un impas, que sea como, bueno, no pudieron resolver en este tiempo estar, pero los volvemos a tener con nosotros en breve. Bien. Oscar pregunta, ¿puedo confiar en Google en la información que me brinda? Decididamente, si tuviera que dar una respuesta por sí o por no, diría no. Hay que tener mucho cuidado en cómo acceder a sitios que sean confiables, y desde mi perspectiva, esto es un asunto para enseñarle a los alumnos, porque en general los alumnos buscan como indiscriminadamente información en Google y generalmente se quedan con una primera búsqueda, y eso no necesariamente es correcto desde el punto matemático. Los estudiantes utilizan videos de profes que se graban y suben clases y no entendieron algo, pero imaginen la presencialidad, ni siquiera hace falta que hablemos de la pandemia. En la presencialidad, me perdí una clase, no entiendo nada de lo que tengo en el cuaderno. Voy y me meto en internet y busco un videíto. Y en general el criterio para buscar el videíto, ¿cuál es? El más corto, ese es un criterio que usan los alumnos, el que más like tiene. Y digo, si algo desde mi perspectiva es valioso para los estudiantes desde el momento en el que empiezan a buscar información en internet, es tener algún criterio para acceder a una fuente que sea confiable. Eso es sumamente importante. Lo hablábamos el otro día en una de las materias de la maestría ahí en la Universidad Nacional de La Rioja con los estudiantes de posgrado, la importancia de la confiabilidad de las fuentes a las que uno accede. Tema que tomo como profe, que como profe considero que tengo que hacer algo con mis alumnos. Bien. Paula es un comentario, dice, en primaria, usar lo que tiene en casa, los datos del entorno para hacer matemática en primaria. Yo creo que, como les decía hace un momento, no soy experta en primaria, pero creo que
en cualquiera de los 3 niveles nos toca eso. Ese contexto que yo les decía que en este tiempo de clases virtualizadas o de enseñanza de la matemática en excepcionalidad, cada estudiante está en su casa con sus problemas, con sus características, con su espacio físico, con sus recursos, solo celular, un celular para toda la familia, una computadora con conectividad, sin conectividad, con cámara, sin cámara. Digo, cada estudiante está en su mundo. La clase se nos metió en la casa. O sea, ustedes están viendo el fondo de mi casa, no me puse una pantalla. O sea, se metieron en mi casa. Los invité a mi casa. Las clases se nos metieron en la casa de los alumnos. Entonces, todo lo que hagamos tiene que considerar eso. No podríamos necesitar algo de, por ejemplo, del exterior. Yo no sé si mis alumnos viven en un departamento donde tienen un patio, no tienen un patio. No podría decirles, salí al patio a medir la sombra, no, porque no sé si tienen patio. Entonces, toda nuestra propuesta tiene que considerar ese contexto. Y eso es lo que hace, desde mi interpretación, que sea tan difícil volver a pensar de cero una propuesta de enseñanza de la matemática en este contexto, que no es el contexto de una clase virtual, en donde descontamos que el que se inscribe y el que gesta un curso para la virtualidad cuenta con tiempo disponible, recursos, conectividad. No es el caso. Entonces, habrá que usar lo que se dispone y acomodar, y vuelve la creatividad a escena, ¿no? Sí. Otra consulta desde Facebook dice, ¿cómo arrancar el año que viene retomando los contenidos que hemos visto este año para la continuidad pedagógica? Gracias. Sí, bueno, la pregunta de qué va a pasar el año que viene, ojalá uno tuviera alguna especie de bola mágica como para ver el futuro. ¿Qué será esto del regreso a las clases? ¿Cómo se dará? No tengo la menor idea. Lo único que les podría decir es, si les sirve, es cómo lo pensaría. Yo lo pensaría con la misma estructura que pienso una clase virtual, virtualizada o presencial. Pensaría, ¿cuál es el contexto? ¿Qué voy a tener? A la mitad de los alumnos los lunes y a la otra mitad los jueves, a todos una vez por semana en un patio grande, pero a la semana siguiente no y a la otra sí. O sea, en función del contexto, ¿se dan cuenta que prima el contexto? En función del contexto, decidiría qué meta me propongo valiosa para mis alumnos y qué recorrido le propongo. No tengo idea, estoy a ciegas, confío en la forma de pensar, confío en las herramientas. Entre la comunidad de profes uno va construyendo, y si algo ha pasado en este tiempo es que la comunidad de profes está cada vez más aguerrida, cada vez más interactuando como encadenadamente, nutriéndose de los aportes de los demás para pensar ante cada una de esas condiciones qué propuestas hacer. Yo me he encontrado preguntándole a gente amiga, ¿qué harías con tal cosa? ¿Cómo que, a ver si se te ocurre algo? O sea, una idea, y he dado ideas y no tengo la respuesta, pero confío en la forma de pensar. Y no me asusta, digo, no me asusta, nos va a tocar estar ahí, y si uno está sólido en sus herramientas, nosotros como profes, daremos una buena respuesta. Bien. Y nos dice Marisa, infiero que es con respecto a cuando los chicos investigan por algo que no entendieron, porque dice, ¿no sería aconsejable que los docentes envíen los links a los alumnos para investigar en un tema determinado? A ver, miren esto. Si uno promueve la autonomía del alumno, uno sabe que nosotros vamos a estar un tiempo corto con los alumnos y que ellos van a seguir su vida, y que lo que mejor que podría hacer yo es dejarles las herramientas lo más sólidas y perfeccionadas posibles para que sea el alumno quien se maneje con soltura. Yo no les daría los links, yo los ayudaría a buscar, les ayudaría a reflexionar sobre la confiabilidad de los sitios. Eso no quiere decir que nunca le daría un link,
Por ahí, una vez se lo doy y a la otra le digo, ¿qué pasa si para el tema que viene yo no te lo diera? ¿Qué harías? ¿A dónde recurrirías? ¿Estarías seguro que lo que traes es correcto? Digo, lo más valioso es que el alumno se maneje solo, que no nos necesite. Nosotros como profes, si lográramos que nuestros alumnos no nos necesiten, habríamos resuelto la enseñanza de la matemática. Y entonces, desde esa perspectiva, y mi, qué sé yo, mi posicionamiento, si quieren, y la osadía en algún punto, yo promuevo que el otro busque, discutamos sobre lo que encontraste, me mete en un brete porque me trae algo que nunca vi, resisto, le digo que no tengo idea y lo hacemos y lo vemos. Es lo mejor que entiendo que podemos hacer para el otro. Bien, Gabriela también dice, al inicio habló de recabar datos, trabajar desde el lado del aprender. ¿Qué recurso le parece más adecuado para las matemáticas? Cuando mencionaba lo de recabar datos, a ver si es esto, y eventualmente que te escriban por ahí si no es a lo que se están refiriendo con la pregunta, la idea de recabar datos tiene que ver con que el profe invierte mucho tiempo, mucho trabajo. Esto de la profesión docente en este último tiempo ha sido visibilizado, o sea, quedó visible en la comunidad que el trabajo del profe es un trabajo profesional, y entonces el profe, supónganse, comprende el contexto de sus estudiantes, pone una meta que le parece valiosa, diseña una clase, la comunica, traza un camino, los invita, corrige, hace devoluciones, graba una devolución, un video, les da materiales, bla. Terminado eso, ¿cómo sabe si le funcionó más o menos bien? A los datos a los que me refería son datos que a lo largo de esa implementación el profe podría tener como para con esos datos hacer un análisis un poco más objetivo de cómo le funcionó su propuesta. Si eso no pasa, imaginen el ejemplo, es muy fácil un ejemplo con una clase presencial. Voy a la clase, entro, doy mi clase como me parezca, salgo y digo, ay, me encantó la clase, y no me llevé nada de esa clase. Entonces, si viene alguien y me dice, ¿por qué te encantó? Ay, porque aprendieron un montón. A ver, mostrame. Y yo no tengo forma de poner evidencias sobre eso, y tampoco es claro, ¿qué quiere decir que hayan aprendido mucho? ¿Aprendieron a repetir un procedimiento? ¿Aprendieron a pensar en un problema que le era desconocido? ¿Aprendieron a buscar bibliografía? Digo, esos datos tienen que ver con eso, con tener en la mano del propio profe algún tipo de evidencia que después le permita sostener y o corregir el rumbo, sostener alguna afirmación sobre cómo le ha ido en esa propuesta y eventualmente acomodar o corregir el rumbo. Bien, y tengo la última en Facebook que supongo que hace referencia cuando dijo que orientarlos a conseguir el video y después promoverlo. Dice, debemos guiar a nuestros alumnos y promover su capacidad de autogestión y autoestima. Coincido, o sea, la autonomía de los estudiantes, ¿autonomía decías o autoestima? No te entendí. Autogestión y autonomía. Claro, digo, eso es justamente lo que le queda al alumno. Si mi intervención está pensada para el alumno y lo que a él le queda es una mejora en su autonomía y en cómo gestiona sus tiempos, yo siempre pienso esto con chicos, escuela secundaria, primeros años, me atrevería a decir primaria. ¿Quién tendría que organizar los tiempos de trabajo de matemática y de las otras materias? Digo, los padres, ¿es responsabilidad de los padres organizarle los tiempos a los hijos? ¿Del profesor? El profesor le tendría que decir, dedícale 2 horas a leer esto. Digo, lo mejor es que sea el alumno el que experimente conscientemente cómo organiza sus tiempos para poder ver la serie de Netflix, para salir con sus amigos cuando se puede salir, para hacer deporte cuando se pueda volver a hacer deporte.
Ahora, no le funciona, le fue mal en una prueba. Digo, ¿en qué sentido tendría castigarlo porque le fue mal? Yo invertiría en si se puede dar cuenta qué le falló. Y entonces reacomodarse, que él se reacomode. No que necesite a la familia o al profesor que le diga, todos los días tenés que estar haciendo ejercicios de 1 a 2 de la tarde. Que tal vez lo necesita, tal vez no, tal vez uno lo necesita y el otro no. Se tendría que dar cuenta el alumno, yo voy por esa autonomía con sentido y con intencionalidad didáctica de mano del profesor. El profesor con alta responsabilidad en que sea el otro el que se organiza y evalúe cómo le fue. Evaluar si el tiempo fue suficiente, no fue suficiente. Voy por ese lado. Muy bien, ahora le damos paso a José para que se maneje con las preguntas de la sala. Yo por Face he respondido todas. Fantástico. No tengo José. No, yo quiero hacer una pregunta personal, no tengo la... Bien, Ah, bien. Bueno, José. Ya las leo yo del chat. Habla, José. Sigo con mi preocupación sobre cómo cambiar en los alumnos la idea sobre las matemáticas. Tengo una idea media rara, no sé. En matemática hay que tener en cada nivel, en cada momento, una cantidad de contenidos mínimos, ¿no es cierto? Que el profesor no tiene mucho margen para salir de un currículum mínimo. Entonces, eso pienso que influye sobre la forma de enseñar, que sea algo mecánico, que tal fórmula se aplica de tal forma y mucho no puede incentivar la inteligencia las inteligencias múltiples, que el que le gusta la música, el que le gusta la geología, el que le gusta el baile. Entonces, no sé, esta es una propuesta media rara. ¿Qué posibilidad habría de que en cada espacio curricular se incorpore un espacio alternativo, un espacio que se pueda elegir dentro de los diversos campos de la aplicación de la matemática y desarrollarla en base a lo que elijan los alumnos? O sea, tiene un contenido mínimo cada espacio, pero además en cada espacio agregar un lugar para desarrollar contenidos aplicados de la matemática, por ejemplo, a la biología, a la música, y así tendríamos forma de, pienso yo, de que el docente pueda incentivar a los alumnos a comprender que la matemática es algo más que la fórmula del espacio limitado, y no sé, pienso que sería una solución. Yo considero que todas las ideas siempre son bienvenidas y uno por ahí tendría que pensar cómo las aplicaría, dónde y evaluar. Esto que digo de tomar datos con las propuestas tiene ese sentido, ¿no? O sea, uno evalúa la propuesta que está haciendo. Con esto de los contenidos mínimos, José, yo voy a poner ahí un as en la manga que tenemos los profes, que es que nadie nos dice que ese listado de contenidos mínimos tienen que ser dados, tienen que repartirse homogéneamente en el tiempo. A ver si me explico. Solemos naturalmente armar unidades que nos toman más o menos un tiempo similar unas y otras. Nadie nos dice eso no es obligación. Podría eso no ser así. Y ahí hay un grado de libertad enorme, como para decir, identifico lo más valioso para el alumno. ¿Se dan cuenta que estoy siempre pensando en lo más valioso para el alumno? Identifico lo más valioso para el alumno, lo que entiendo que le da más autonomía y más capacidad de trabajo posterior, de acción
posterior, y a eso le pongo todas las fichas, y lo demás lo reduzco en alguna medida a su mínima expresión. Eso por un lado. Por otro, esta idea de generar un espacio extra, los de matemáticas siempre queremos más tiempo. Tenemos una materia de 4 horas, la queremos de 8. La tenemos de 8, la queremos de 12. Tenemos una matemática 1, 2, 3, 4, queremos la matemática 0 para que puedan... Nunca nos conforma el tiempo. Yo digo, yo que soy pragmática por naturaleza, las cosas que no puedo manejar, las tomo como axiomas. Vos me diste 4 horas por semana, tengo 4 horas. Webinar, tengo media hora, tengo media hora. Tengo una hora, tengo una hora. Tengo 15 minutos, tengo 15 minutos. Y ahí invierto. Invierto en el tiempo que tengo. Y entonces me pregunto, y te dejo la pregunta, de si esa idea que vos tenés para una nueva materia que tendría que un diseño curricular habilitar, acceder, y que eso demoraría mucho tiempo, y nosotros estamos hoy acá, si uno no lo podría hacer en su materia, ¿por qué esperar otro espacio? ¿Por qué si encontré algo valioso para mi alumno tengo que esperar a un cambio del sistema? Yo no me engancho con eso, porque si el sistema cambia, si viene de arriba un cambio de sistema, y los profes no tienen la menor idea qué hacer o interpretan diferente, en las aulas va a seguir pasando lo mismo. O sea, puede haber venido el mejor diseño del universo, pero en el aula sigue pasando lo mismo. Yo soy de empezar al revés. Tengo mi curso, mis horas, muchas o pocas, alumnos que saben mucho o poco, no me preocupa, son mis alumnos. Para esos alumnos voy a pensar lo que entiendo que es mejor para ellos. Y entonces no lo dejo, no lo espero, no espero que me venga la otra materia, me engancho a hacer algo. Esa es mi respuesta y soy yo así, ¿eh? Bien, bien. Bueno, Mabel, tengo una pregunta de Luz Mesa, me dice, una parte importante en una clase de matemática es la discusión de las ideas de los alumnos. ¿Cómo se podría replicar esa discusión en la virtualidad? Lo podés replicar de muchas formas. Habría que ver, la profe que está preguntando eso, qué vía de comunicación tiene con sus alumnos. Si tiene o no tiene un aula virtual, si tiene o no tiene Classroom, si tiene o no tiene WhatsApp, si tiene o no tiene Telegram. Por la vía que tenga, ahí hay que gestionar esas interacciones. Tengo solamente Telegram, no sé si conoce el Telegram. El Telegram es muy parecido al WhatsApp y tiene algunas otras funcionalidades que en algunos casos son súper útiles. Se organiza la discusión por ahí. Organizo, les digo qué tiempo tienen para traerme preguntas, para traerme respuestas, les organizo la interacción. Quiero que trabajen en grupo, digo, fulano, mengano y sultano, organícense, piensen esto. El trabajo en grupo no es tan simple de hacerse cuando uno quiere que el producto de ese trabajo en grupo sea consensuado por el equipo, ¿no? Entonces, cuando uno pone a los alumnos, imagínense un ingreso a la universidad donde nadie se conoce, uno los pone a trabajar en grupo, hay una cierta resistencia al que diga, no, yo quiero sola porque no tengo tiempo. Yo en este tiempo de pandemia estoy muy complicada, tengo un tiempo muy limitado. Bueno, ¿cómo te organizas? El hecho de poder organizarse ya es un aprendizaje valioso para el alumno, porque le va a tocar trabajar en grupo con otro, le va a tocar trabajar con gente que vive distante, le va a tocar trabajar en pandemia. Entonces, iría más por el lado de organizate para trabajar en grupo. Si necesitas ayuda, pedime. Yo no les organizo el trabajo. Sí los invito a trabajar en grupo porque entiendo que el trabajo en grupo es algo valioso de ser aprendido. Ahora, si necesitan porque no se saben organizar, les tiro ideas. Que un drive compartido donde cada uno se mete en un cierto horario, un grupo de WhatsApp si tienen WhatsApp, si no tienen WhatsApp, algo tienen que tener. Algo tienen que tener, porque si no tengo si yo no tengo forma de contactarme con esos estudiantes y ellos tampoco entre sí, ahí es donde uno quedó a ciegas. Pero con alguna mínima línea de comunicación, ahí uno piensa,
Digo, me parece súper valiosa esta intención que tiene la profe que mencionás. Para Bien. su contexto hay que buscarle una respuesta. Bien. Bueno, después tenemos otra pregunta de Mariela Calderón, donde nos dice que si podrías dar un ejemplo de un tema cualquiera de matemática, cómo proponer a los alumnos para que ellos se sumen o se enganchen en la actividad pienso yo que puede ser. Lo que pasa con eso es que de nuevo el contexto condiciona. Digo, tal vez no es lo mismo cómo se motivan alumnos que están cursando un profesorado de matemática que alumnos que están cursando una ingeniería automotriz, que alumnos que están en la secundaria. Digo, no es lo mismo el contexto. Si estoy a ciegas, supónganse que uno dice, bueno, a ver, estás en la secundaria o estoy en un curso de ingreso donde tengo un montón de alumnos que no tengo idea qué carrera van a seguir y que tengo una dispersión de carreras absoluta. Y quiero motivarlos porque vengo dándome cuenta que no los motivo. Empezaría preguntándoles qué cosas les interesan, qué carreras van a seguir si están en un ingreso universitario, supónganse, o de nivel superior. Si están en secundaria, trataría de entender qué cosas les gustan, qué hacen, qué hacían en su tiempo libre, qué pueden hacer ahora. O sea, intentaría ver, yo le voy a decir algo que tal vez les sirva. ¿Cuál es su mundo de gustos? Ya que lo que les estoy proponiendo no les interesa o entiendo que no les sirve, y me toca como profe pensar a partir de ahí. Hay una cuestión súper interesante que sale el comentario a raíz de esta pregunta, siempre todo es interesante para pensar, que es, muchos profes hablan y hablamos del trabajo con los problemas, ¿no? Y eso tiene en educación matemática diversas acepciones y según dónde uno se pare, la palabra problema tiene un significado u otro. Pero dentro de los enfoques de resolución de problemas, hay algo que muchas veces se deja de lado, que es la posibilidad de que los estudiantes planteen problemas. Fíjense que hasta el nombre de la línea resolución de problemas es resolver algo. No está como el planteo como si el planteo del problema viniera dado o tuviera que venir dado. En esas líneas de resolución de problemas, el planteo de problemas es parte de las cuestiones valiosas. Entonces, si tengo estudiantes a los que no estoy llegando, que no sé bien qué les gusta y qué no, tal vez sea una ocasión de pensar en permitirles plantearse un problema viniendo de su campo de interés. Bien, tenemos otra pregunta, tenemos las últimas dos preguntas donde nos dice, una competencia matemática a desarrollar es la argumentación. ¿Podría dar algunos ejemplos de cómo trabajar esto en las clases virtualizadas? Sí, por ejemplo, hay que cuidar el enunciado de las consignas. Primera cosa, las consignas no deberían dar certezas. Tendrían que generar dudas, tendrían que preguntar si tal cosa es o no posible. Uno puede, por ejemplo, simular un foro. El foro no hace falta darlo por un aula virtual. Uno podría pensar que un foro se puede dar por WhatsApp o se puede dar por Telegram, supónganse. Entonces, hay que generarse una pregunta que invite al debate, que por ahí no son las preguntas que uno suele hacer, que son de respuesta única. Si yo pregunto, ¿cuáles son, no sé, las raíces de la función lineal tal? Bueno, la raíz de la función lineal tal es tal, y se cerró la discusión. O sea, mi pregunta no habilita la exploración, no habilita la argumentación. Pongamos un tema más actual, saquemos algo del diario, algo de, no sé, algún comportamiento, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, del reciclado de la basura, de los tiempos de degradación de los materiales, de cómo el alcohol en el organismo se va como diluyendo y a partir de ahí uno empieza a trabajar seguro, con puntos de vista, con normativa, con discusiones, y el profe tiene que tener claro la cuestión matemática que le hizo poner esa pregunta para ir generando preguntas para hacer ese debate.
hay que darle la voz a los alumnos. Digo, para favorecer la argumentación, y va en sintonía con casi una de las primeras diapositivas que puse, no basta que el profesor argumente él en la clase, no basta que el alumno vea al profesor argumentando, hay que dejar que el alumno haga el intento de argumentar. ¿Y qué va a pasar ahí? Se van a equivocar, vamos a estar viendo cómo quieren argumentar cosas universales con ejemplos, como que un ejemplo basta para tener certeza de alguna cosa, y nos toca ir ahondando en esa línea. Es siempre dar la voz y con preguntas que no sean cerradas, de la temática que sea, de alguna temática de actualidad, de alguna temática que les interese a nuestros alumnos por su contexto, darle la voz y el profe estar atento a volver a preguntar, a mostrar puntos de vista dispares y hacerlos pensar Bien, sobre eso. perfecto. Acá Che dice, ¿cómo es el tema de la asistencia? Yo no sé si es una pregunta para nosotros o para vos, pero bueno, si puede detallar o ampliar la pregunta, mejor. No sé. Bueno, y la próxima pregunta de Fernando Díaz dice, ¿cómo se puede evaluar si no está garantizado de todos los estudiantes y dispongan de dispositivos para el aprendizaje? Dice, Sí, ¿cómo se puede evaluar? Sí, claro, pero ahí tu pregunta, profe, es ¿cómo puedes dar clases si no sabes lo que tus alumnos pueden o no? O sea, la evaluación es un rasgo de tu proceso de enseñanza. Si vos estás a ciegas de lo que tus estudiantes pueden o no pueden hacer, si no sabes si pueden ver un video, si no sabes si disponen o no de conectividad, si no sabes si tienen o no WhatsApp, si no sabes eso, no solo no vas a poder evaluar, no vas a poder darles clase, no vas a poder pensar en la enseñanza, en cómo para enseñarles. Por eso, en esa historia del tiempo complicado que nos toca, lo primero es conocer los contextos de los alumnos. Lo que antes el profe configuraba en el aula de su mano, porque los tengo a todos juntos, sentados, ahí configuró el contexto, no lo tengo más, y entonces necesito invertir tiempo y creatividad, ver cómo hago para saber qué disponen y qué no disponen mis estudiantes, si tal vez ni siquiera pueden entrar a un aula virtual. Entonces no puedo conectarme por adentro de un aula virtual si no sé siquiera si acceden a ella. Tu paso 1 es entender eso. Una vez que lo entiendas, tu enseñanza va a estar en sintonía con eso, y el proceso de aprendizaje, si vos estás evaluando el proceso de aprendizaje tomando como datos de cómo van tus alumnos a lo largo de ese proceso, te queda todo en sintonía. Si en el momento de evaluar te diste cuenta que no sabes siquiera si tus alumnos disponen o no los dispositivos, estás en un problema. Y haz lo que puedas. O sea, resolvé como puedas, porque, y sin que tenga una connotación negativa, te diste cuenta tarde, entonces resolvélo. O sea, hace algo y a partir de ahí uno reencausa. Nos pasó en todo momento esto, ¿eh? En todo momento nos ha pasado que nos dimos cuenta tarde de algunas cosas y hay que recalcular. Y podemos hacerlo, digo, por eso la profesión docente, por eso somos profesionales de la enseñanza. Perfecto. Bueno, Mabel, bueno, siguen las preguntas y bueno, esto no podemos seguir avanzando con algunas preguntas, bueno, pero sí hay muchos agradecimientos. Bueno, Mariela Calderón hizo algunos aportes, también dio gracias, y bueno, y al último, sos una genia, nos transmite. Bueno, y Carla también, un placer escuchar tus aportes. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, escuchando por el canal de YouTube, aquí en la sala de Zoom. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, un placer sumarme. A José con la invitación, sí. A José, bueno, para cerrar tus últimas palabras, José también, y bueno, estamos cerrando este webinar en nombre del decano, no puede estar en este momento por otras actividades, pero agradeciendo por tus tiempos de conocimiento, que para todos nosotros es muy importante, y veo acá en la sala muchos docentes de la matemática. Por ejemplo, veo a Isabel de Maldés, que es una profesora muy reconocida en el departamento, a Mariana
también acá que está presente Mariana Lastra. Así que agradecer y bueno, les dejo a ustedes que puedan cerrar José y bueno, cerrar por último Mabel. Yo quiero agradecer el apoyo del nivel superior, del Ministerio de Educación de la provincia, Viviana Galván y Santiago Erosa, el apoyo de la directora Viviana Toledo, que hizo un esfuerzo y participó, a los docentes justamente, a los docentes de matemática de la UNLAR, en general a todos los docentes, pero el apoyo de todos los docentes de la UNLAR que han difundido este evento, a la Escuela de Informática que está siempre al pie del cañón organizando los webinars, y bueno, al decano que apoya a todas las ideas innovadoras, y bueno, en especial a Mabel Rodríguez, la doctora que se ha presentado y nos ha apoyado en esta actividad. Y espero que sigamos en contacto y que esperamos que la universidad pueda hacer algo para seguir difundiendo las posibilidades de la matemática, y con eso contamos con el apoyo tuyo, Mabel. Como siempre, para mí es un placer. Yo siempre digo que me tienen a un clic de distancia, yo contesto todos los mails, mensajitos, todo, así que cuentan conmigo para lo que pueda sumarme. Yo siempre aprendo de estos encuentros, de estos intercambios, así que sumamente agradecida por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos, a María Yusa que estuvo compartiendo también su información del Facebook. Y bueno, damos por realizado este webinar y buena jornada para todos y buen fin de semana. Muchas gracias, Mabel, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mabel. Gracias, José, por proponer este webinar que desde Facebook, gente desde México están saludando a Mabel. Así que muchas gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Excelente, María, gracias.